Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Enviamos saludos fraternos siempre a las personas que a través de las redes sociales nos siguen. A la vez, verdad, que les comunicamos que tenemos un canal de YouTube. Les pedimos ahí que si se quieren suscribir, suscríbanse para que ahí estén todos los mensajes y que ustedes puedan reflexionar en ellos. También saludos fraternos a la familia Hernández, nuestro hermano Roberto, a la familia Ruiz, a la familia Norori, a Francisco Gamboa. Un fiel escucha, Dios le bendiga. Al hermano Pablo Torres de Diriamba, que siempre está ahí, don Marcial y doña Yoconda, que Dios les bendiga. También a Ana Carolina Chávez, aquí en Dolores. Bendiciones pues a todos en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo encontramos en Jeremías capítulo 18. Leeremos del versículo 12 en adelante. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas aguas, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare de ella se asombrará y meneará la cabeza. Amén. Este pasaje bíblico que leemos es la descripción de un juicio. Si nosotros podemos apreciar la palabra de Dios, es un juicio. Pero cuando se suscitan los juicios, la gente empieza a ver a Dios y ellos dicen: ¿por qué? ¿Por qué me vino tal acción? ¿Por qué me vino esto a mí? Y es que nosotros tenemos que ver hacia atrás, que el juicio prácticamente ya es el pago de nuestras malas acciones o nuestras decisiones que hemos tomado. En el libro de Jeremías nos encontramos que Dios siempre está pendiente por los seres humanos. Jamás de los jamases Él crió al ser humano para que se condenara, dice la Biblia. No, en ninguna instancia. Desde el Antiguo Testamento Dios siempre estuvo pendiente del ser humano, levantándole profetas, levantándole, guías, pues para que ellos pudieran entender el camino que Dios les estaba estableciendo. Y es así que en este pasaje bíblico es lo mismo. Dios llama a Jeremías y dice: ve, Jeremías, a la casa del alfarero y te voy a mostrar ahí. Cuando estés en la casa del alfarero, ahí escucharás mis palabras. Jeremías era una persona o un profeta que creía en Dios, obedecía a Dios y le servía. Cuán importante es que nosotros entendamos eso, que Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Dios nos ha llamado para que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos, para que gocemos de todos los beneficios que sin darnos cuenta como hijos tenemos derecho. Pero cuando nosotros desobedecemos a los mandamientos de Dios y no queremos obedecer sus estatutos, las consecuencias serán un juicio. Y es así que dice la palabra de Dios: porque el que es de Dios obedece. No dijo Jeremías: ¿y qué voy a ir a hacer a la casa del alfarero? Como algunas personas quizás en cierto momento de su vida, cuando son enviados a algún lugar, ellos dicen: ¿y qué voy a hacer aquí? Realmente nosotros no podemos hacer nada. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Todo lo contrario expresado por Pablo. Dice Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. El cristiano que por sus propias fuerzas piensa que lo puede todo, tarde o temprano caerá. Pero toda aquella persona que piensa
como Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo. Esto habla de una búsqueda constante de estar con Cristo. En el presente sabemos que Dios es espíritu, y algunas personas, falta de fe, han erigido quizás una estatua, le han puesto Jesucristo, pero esa no representa al Cristo que yo te predico. Esa estatua la hizo un hombre. El Cristo que yo te predico es un Cristo que murió, pero que resucitó al tercer día con poder y con gloria. El Cristo que yo te predico es un Cristo que cuando Él murió, bajó al infierno, y donde estaban festejando todos los demonios, quizás pensando que se habían alzado con una victoria en contra de Jesucristo, fue todo lo contrario. Se les acabó su festejo, se les acabó sus fiestas. Jesucristo descendió, le arrebató al diablo las llaves del infierno, y dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, Jesucristo llegó a proclamarles y a decirles, yo tengo el poder y la autoridad sobre ustedes. Y es más, Jesucristo dice, después de anunciarle la derrota a Satanás y a todos los principados y todas las potestades de Satanás, y al mismo Satanás que fue vencido en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Jesús le dijo al que estaba muriendo con Él en la cruz del Calvario, que era el que la gente llama el buen ladrón, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús. Descendió al infierno a darle las nuevas a Satanás, el diablo, pero inmediatamente Jesucristo ascendió al cielo. Ese es el Cristo que yo te predico y no te he dejado de predicar. Pero aquí en este pasaje bíblico, Jehová de los ejércitos, dice la Escritura, envía a Jeremías, y Jeremías obedece y va a la casa del alfarero. Y cuando él llega a la casa del alfarero, observa que este estaba trabajando y se le echó a perder la vasija que estaba, y él empezó a hacerla. Y si nosotros observamos, es una similitud de la caída del hombre, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó, como dice la Escritura en el libro de los Génesis, a su imagen, conforme a su semejanza, lleno de sabiduría y entendimiento, para que pudiera siempre ser guiados por Jehová de los ejércitos. Pero con la caída del hombre, pues es una similitud, se echó a perder. Y así es Israel, que luego es llamado como pueblo y se echó a perder. Y quizás muchas personas hoy se están echando a perder al yoquepierdismo, como dicen algunos. Pero en esta mañana el Señor Jesús te dice, no hay por qué te eches a morir. Hay un Cristo de victoria, hay un Cristo que te llama, hay un Cristo que te ama. Hay alguien que quiere con el poder de su fuerza volverte a hacer. Y es una similitud a aquello conversación que Jesús tuvo y le expresó Jesús a Nicodemo. Cuando Nicodemo escondido llega a donde Jesús a preguntarle algo. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Y no había un concepto, no lo entendía Nicodemo. Quizás para muchas personas hoy en el presente no entienden que el propósito de Dios siempre ha sido ese. Quiere moldearte, quiere hacerte nuevo, quiere poner un espíritu nuevo, como dice la Biblia, soplar espíritu nuevo, una regeneración en cada vida, en cada corazón. Y por eso Nicodemo le dice, pero si yo ya soy viejo, no puedo nacer de nuevo. Y Jesús le dice, tenés que nacer del agua y del espíritu. Y es lo que Jehová le está diciendo a Jeremías. Siempre ha sido el propósito, y en Jesucristo la gente debe entender el concepto que es nacer de nuevo. Y es así que dice la palabra de Dios, que cuando llegó Jeremías, Jehová le dijo a Jeremías, yo podré hacer lo mismo que hizo, porque recordemos que nosotros fuimos hechos del barro, de la arcilla, con las manos poderosas de Dios, y que Dios sopló espíritu de vida en nosotros. Pero que si entendemos, todo el ingenio de Dios se usó para hacer al hombre. Pero cuando llega Jeremías aquí, él entiende, porque muchas veces nosotros no entendemos por qué el hombre practica el pecado. Él piensa que va a salir airoso, pero no es así. La paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es el infierno. Aquí no hay nadie que pueda evadir el llegar ahí si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En otras naciones he escuchado el río Santo,
la fuente santa, la unción santa. Pero la verdad es que el único santo, 3 veces santo, es Jehová de los ejércitos. Y el único que puede cambiar tu vida y borrar esos pecados que están ahí y que a diario quizás cometamos, es esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y es así que Jehová le dice a Jeremías: ve, quiero hacer con Israel, hacerlo de nuevo. Esto implicaba que ya no le servía a Dios Israel como estaba, porque cuando nosotros estamos en el pecado no le servimos a Dios, le servimos a Satanás. Cuando nosotros no estamos obedeciendo los estatutos y mandamientos del Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros estamos en desobediencia, y el padre de la desobediencia es el enemigo de las almas. Por eso el Señor en esta mañana te llama: hijo mío, dame tu corazón. Le dice el Señor a Israel. ¿Por qué el Señor manda este mensajero? ¿Por qué manda a Jeremías? Porque Israel ya no le servía. Israel ya no era como Dios lo había edificado, sino que estaba prácticamente entenebrecido y ya para la obra de Dios no le servía. Yo no sé cuántos de ustedes mirarán la utilidad de una vasija. Es un recipiente para almacenar ya sea agua o algún tipo de aceites, pero si ella está rota ya no sirven, hay que botarla. Eso era lo que pasaba con Israel. Ya no era la vasija que le servía a Dios, ya no era el depósito donde el Espíritu de Dios se iba a manifestar desde ahí y se iba a derramar para que el resto de las naciones sean salvas, porque siempre ha sido ese el propósito de Dios, de que nadie se pierda y leve, sino que todos sean salvos. Y nosotros observamos que rápidamente Jeremías se levanta, escucha la voz de Dios y se va a predicarle lo que estoy haciendo yo contigo. Se fue a predicarle. Jeremías se levantó, escuchó claramente la voz audible de Jehová, porque Dios habla y Dios se identifica con aquellos que le creen. Dios le habla a todos aquellos que obedecen su palabra. Dios le habla. Y Jeremías inmediatamente escucha de Dios y le dice el Señor 2 cosas. Si ellos hacen lo bueno, se arrepienten y se convierten, pues Dios no los va a destruir, no los va a derribar, ni los va a arrancar. Estos vemos que Dios es el que tiene el control sobre la vida y sobre la muerte, y que Él es el único que puede hacer posible la vida o tu vida en este planeta. Por eso dice el Señor: si yo tengo, dice el Señor, que arrancar y derribar y destruir a todos los pueblos que no se convierten. Esto habla de que, amigo, si estamos en el pecado, lo que esperamos es un juicio. Si estamos ahí en nuestros delitos y nuestros pecados, en la desobediencia, en la idolatría, en la hechicería, como dice en el libro de Romanos capítulo 1, 26, que contra tales personas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si estamos practicando el pecado y no nos convertimos al Señor, lo que hay de pago para tu vida y para mi vida es un juicio. Eso implica de que vamos a ser arrancados, que vamos a decir, como dice la Biblia, ahí vamos a ser derribados y destruidos. ¿Por qué tantas personas hoy se lamentan? Y quizás fueron arrancados, fueron destruidos, no sin antes Dios, así como en este caso particular, Dios le envía a Jeremías. Quizás Dios te ha enviado pastores que te predican. Quizás tú has escuchado el mensaje por la radio, quizás por la televisión. Quizás has escuchado de todo el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, pero no te has movido para obedecer. No has tenido la intención de convertirte delante de tu Dios. Ahí hay un joven que me ha expresado: hace poco se le murió la mamá. Y él tiene una gran preocupación. Él quiere saber dónde está su mamá, si está en el cielo o está en el infierno. Y yo le digo a él: ¿y cómo era tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá? Me puedes decir a mí: hagámosle un culto, hagámosle una liturgia para sacarla. Pero ese es infructuoso, porque el hombre en vida decide dónde quiere pasar la eternidad. Es hoy que yo decido si quiero tener parte con Cristo, aceptándolo, o, como vemos en este pasaje bíblico, rechazándolo. Porque hay 2 cosas: aceptamos o rechazamos. No hay cosa neutral.
No hay cosa que esté en el centro y diga, no voy ni a la salvación ni a la condenación. No, tenemos que elegir. Y lo elegimos en vida, en muertos ya no. Todos los que murieron en sus delitos y sus pecados ya no tienen oportunidad. Y es así que Jehová le dice, si el pueblo se convirtiera, entonces yo me voy a arrepentir. En otras palabras, ya no les voy a hacer, no les voy a pagar con juicio. Y luego dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Esto habla del poder de Dios, de la autoridad de Dios para plantar, para edificar. Pero el Señor está interesado en tu decisión, en tu opinión, porque a Él le interesa. Él no va a venir a la fuerza ahí a tomarte a la fuerza. Él pudiera sujetar todo este mundo, lo sujetaría en un abrir y cerrar de ojos. Pero no es así. Dios nos dio libre albedrío, y ese libre albedrío que Dios nos ha dado es lo que tenemos para decidirnos por Dios, decidirnos por lo bueno, decidirnos para no caer en esos juicios eternos que han sido designados para todos los rebeldes. Pero dice más adelante, pero si hacen lo malo delante de mis ojos, y quiero que sepan esto, todas las acciones que el ser humano hace siempre estarán delante de la presencia de Dios. Tanto como el que practica el pecado, como el que practica la justicia, delante de Dios lo hacen. Algunas personas dicen, no, es imposible, Dios no se dará cuenta. Claro que se da cuenta. Y este versículo es una revelación de la presencia de Dios. O sea que Él todo lo sabe. Y es así que dice el Señor, pero si la gente hace lo malo delante de mis ojos y no oyen mi voz, entonces me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Es ahí donde viene el juicio. Hacemos lo bueno, Dios nos bendice. Hacemos lo malo, pues vamos a tener juicio. Mal tras mal. Y no porque Dios lo haga, sino porque te has apartado de Dios. Y el que ahora tiene control sobre tu vida es Satanás, el diablo, que vino para hurtar, para matar y destruir. ¿Qué pasó con el claro ejemplo de Job? Dice la Biblia que cuando Job estaba siendo protegido por Dios, el enemigo de las almas llegó. Y Jehová le dijo, has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, justo. Y Satanás le dijo, porque lo proteges. Quiere decir que el enemigo de las almas se da cuenta. Cuando estamos siendo protegidos por Dios, Dios protege a su pueblo. Las frases expresadas por Jesús son una realidad, porque Él no miente. Jesús dijo, todos los que estén en mis manos nunca serán avergonzados. Por eso expresó en una ocasión, Padre, ninguno de los que me diste en mis manos se perdió, en una alusión total de los 12 discípulos, a excepción del hijo de perdición, quien fue Judas Iscariotes. Aquel que llegó a decirle a los ancianos, ¿cuánto me dais? Y os venderé a mi maestro. El traidor. Y es así que el hombre que comete el pecado está traicionando a su Dios. Está traicionando todo el esfuerzo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aquella persona que anda en sus ídolos, en sus pecados y en todos sus delitos. Y como le dice Israel aquí al mensaje que es enviado, y le dicen ellos, no es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El pueblo de Israel se daba cuenta de eso. Su corazón ya estaba pensando y actuando malvadamente. Y es así que cuando Jeremías llega con el mensaje de parte de Jehová, ellos dicen, no te vamos a hacer caso. Ya nosotros tomamos nuestra decisión. Nos vamos a ir tras los ídolos, nos vamos a ir a adorar a los Baales, porque tenemos decisiones que hemos tomado según nuestro malvado corazón. Y es así que cuando estos hombres expresan la respuesta contradiciendo el mensaje de Jehová, entonces ahí vino el juicio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? La gente está siendo juzgada por sus propias acciones. La Biblia dice, es clara, no matarás, pero el hombre lo sigue haciendo y por eso seguirán muriendo. Caín mató a su hermano y luego el que matara a Caín pues iba a ser 7 veces más juzgado. Pues así está haciendo la gente hoy, matando.
Y por tal motivo la muerte se está enseñoreando sobre los hombres. Pero no es culpa de Dios, es culpa de sus decisiones. Es culpa porque le han dicho a Dios: no te queremos en nuestras vidas. Es culpa de porque ellos le dijeron a Dios, Israel le dijo a Dios: no, ya no queremos que Jehová sea nuestro Dios. Y sabiendo que solo Jehová es uno. Cuánta gente adora a Mahoma, cuánta gente adora a un montón de hombres que murieron. Pero en esta mañana te recomiendo que adora al que sí murió pero resucitó. Adora al que sí tiene el poder sobre la muerte. Adora al que tiene el poder sobre la vida. Adora al que va a venir un día a llevar a este pueblo. Adora al que juzgará a las naciones con vara de hierro y rectitud. Pues esto implica que cuando el mal nos llega, debemos de arrepentirnos. ¿Qué es lo que Dios siempre ha querido? Que nos arrepintamos, que nos hagamos la idea, que nos sentemos, que reflexionemos y que valoremos cómo han sido nuestras acciones a lo largo y ancho de nuestra vida y darnos cuenta de algo. ¿Será que están aprobadas por la palabra de Dios o simplemente están condenadas por la palabra de Dios? Porque el Señor Jesús lo expresó: yo no condeno a nadie, pero la palabra que os he enviado, dijo Jesús, ella os condenará en aquel día. Porque la palabra nos enseña cuáles son las buenas obras que Dios quiere que practiquemos, así como las que Dios no quiere que practiquemos. Pero el pueblo de Israel unisoramente le respondió a Jeremías: no, rechazamos ese mensaje. Dile que no vamos a obedecer más a Jehová. Y es así que debido a la respuesta que ellos expresan, entonces Jehová dijo: pregunten ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Luego dice: faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Y luego dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Esto habla de que el camino que ellos habían elegido era un camino de tropiezo, era un camino de muerte. Por eso dice la Biblia que hay hombres que profesan conocer a Dios, con sus hechos los niegan, y ellos han tomado un camino que quizás a sus propias decisiones son correctos, pero el fin de ellos es la muerte. Entonces todo hombre es responsable de su propia muerte. Cuando tú has rechazado a Cristo y no has querido aceptarlo como tu Salvador personal, cuando lo único que Cristo quiere es que escapes de esa condenación eterna, de ese fuego eterno que está preparado para Satanás, el diablo, y no para ti, porque para ti Cristo fue a los cielos a preparar una mansión celestial, una tierra nueva, un cielo nuevo, donde podrás caminar sobre calles de oro, como dice la Biblia. Pero no, por eso dice aquí, le expresaron no, y Jehová dice: les han tomado su vanidad y han tomado sus propios caminos de tropiezo, porque el pecado es tropiezo, porque la maldad es tropiezo, porque la hechicería, porque la idolatría, porque el paganismo, todo eso es tropiezo. Y es aquí que Israel, cuando le dijeron vamos a ir tras nuestros dioses, entonces Jehová le dice: bueno, habéis elegido un camino de tropiezo, caminaréis en vuestro tropiezo. Entonces dice el Señor: vuestra tierra será desolada. En otras palabras, Dios se aparta y Satanás, el diablo, iba a tomar control para destruir a Israel. Porque déjeme decirle que Satanás, el diablo, quiere destruir al hombre. Él no quiere que nadie se salve, así como Dios todo lo contrario, quiere que tú seas salvo, que tengas parte con Cristo en el reino de Dios. El enemigo de las almas no. Él sabe que no puede entrar a ese reino eterno. Ya a él se le acabó la oportunidad, pero tú sí la tienes. Esos que están vivos, esos que escuchan este mensaje, tienes la oportunidad. No importa la edad, no importa cuántos años has divagado en medio de este camino, pero si hoy escuchas este mensaje, es tiempo de volverte a Dios, que es lo que Jehová le mandó a decir a través de Jeremías al pueblo de Israel. Entonces le dice Jehová: como ustedes me mandaron a decir que se van a ir con sus ídolos y se van a ir a hacer su propia voluntad, entonces vuestra tierra será desolada. Y luego dice: objeto de burla perpetua. Esto habla de que perpetuamente se iban a burlar de Israel. Y luego dice:
Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. He mirado muchas personas envanecidas y siempre lo han existido. En la época que edificaron el segundo templo de Salomón, dice la Biblia que los discípulos, inclusive ellos, subieron y miraron el templo y asombrados dijeron: oh Señor, mira qué obra arquitectónica. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a ellos: mira esta obra arquitectónica, no quedará piedra sobre piedra. Y luego dijeron ellos: pero ¿cómo así? Y al año 70 el emperador Tito, dirigido por sus tropas legionarias, llegaron y destruyeron por completo, que murieron, según algunos historiadores, como 1 millón de judíos queriendo defender el pueblo entero, luchando por defender el templo. Y que si nosotros es lo que hoy conocemos como las ruinas o los muros de los lamentos, donde es la gente que llega allí y llevan las cartas, las introducen en los muros y llegan a orar y a clamar, porque lo que Jesús dice se cumple. Y esto que Jesús le dijo a aquel que murió a la par de él y creyó, Jesús le dijo: de cierto estará conmigo en el paraíso de Dios. Jesús lo llevó, un privilegio que él tuvo y que tú puedes tener también, de gozarnos de la presencia de aquel que, como dice Pedro, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Que quieres que tu vida sea desolada? Sigue con este mismo sentir que Israel tenía. ¿Quieres que tu vida tenga esperanza? Entonces obedezcamos a Dios y aceptemos los mensajes que Dios está enviando en estos últimos tiempos, porque eso es lo que estamos viviendo, tiempos de angustias y los últimos tiempos. Que Dios les bendiga, mi hermano. Recuerda que Dios quiere lo bueno para ti y no lo malo. Vamos a orar y dar gracias en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, ruégote, Señor, que esta palabra, Dios, no se la lleve el viento. Espíritu de Dios, ahí desciende, Padre, sobre cada vida. Yo sé, Padre, que tú estás sanando, Dios, aquellas personas. Tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Tú sanas, Dios mío. Reprender nuestros malos pensamientos. Ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos a aceptar, Padre, la guianza que tú, Señor, quieres darnos. Oh Dios mío, ¿para qué envanecernos cuando nuestro envanecimiento solo nos lleva a la burla y a la destrucción? Yo quiero tener parte contigo, Señor. Reprende todo demonio, todo principado, Dios, todo espíritu de hechicería. Reprende, Señor, todo principado que ha dicho, Señor, que allí, Señor, que toda esta comunidad es de Él. Porque de algo estoy consciente, Dios. Todo tú lo hiciste y todo es para tu honra y para tu gloria. Bendice cada vida, Señor, en esta mañana, y provee entendimiento y sabiduría, Padre, a aquellos que no lo tengan. Oh Dios, toca los corazones y que la gente pueda aceptar el mensaje dándole cabida en su corazón, para que tú, Señor, en lugar de enviarles juicio, Dios, nos envíes bendición y vida eterna. A Francisco Gamboa, bendícelo, prospéralo y ayúdale. Os equit olama hixa. En el nombre de Jesús, bendice a todas las personas, Dios, que en esta mañana, Dios, a través de la sintonía y a través de las redes, han escuchado tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga hasta el día de mañana. Si Dios así lo permite, pues seguiremos reflexionando en la palabra. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Usted es